Sergio. Lo decíamos esta semana en De 12 a 14, el tema de las cerealeras y el negocio que hicieron la semana pasada cuando todavía estaba abierto el registro de exportaciones, ya sabiendo que iba a haber retenciones a partir del lunes. Desde la provincia de Santa Fe se propone gravar con ingresos brutos a las exportadoras. Ivana Fuchs, buen mediodía, ¿cómo te va? ¿Es posible esto? ¿Cómo te va, Sergio? Buen mediodía para todos. Bueno, en realidad, hoy en la provincia de Santa Fe, las cerealeras pagan ingresos brutos por determinadas actividades, no para exportar. Vamos a hablar con el secretario de Finanzas de la provincia, Pablo Olivares, para conocer por qué la decisión de la provincia tiene que ver con esto, con mantener exentas a las cerealeras en la actividad de la exportación concretamente. Bueno, en realidad no es, tal como lo decías, la actividad cerealera abona, estas empresas están abonando por toda la actividad que hacen en el mercado interno, por la cuestión de acopio, lo hacen sobre una alícuota que casualmente en los últimos años se modificó y aplica sobre el total de las ventas y no sobre la diferencia entre lo que compraban y vendían como era anteriormente, y por la parte de transformación de cereales también tributan el 2% como otra industria. Lo que tiene que ver con las exportaciones en realidad no es una cuestión que tenga que ver con la decisión de la provincia de Santa Fe. En realidad ninguna provincia grava con ingresos brutos las exportaciones y tampoco es por una decisión de política tributaria. Es una cuestión que tiene que ver por varias razones, arrancando por convenios internacionales basados en el principio de no exportar impuestos. Es decir, para un mismo bien no grava, no exporta los impuestos quien vende, sino quien aplica los impuestos es quien compra. Así como en este caso las exportaciones en la Argentina no pagan impuestos indirectos, y estoy hablando de ingresos brutos como también el IVA, que es otro ejemplo, sí se le cobra a aquellos bienes que ingresan al país y por lo tanto se le graban sobre la importación. Entonces, la mecánica es que los países de destino aplican el mismo criterio. Entonces, esto es un principio por un lado internacional. El segundo esquema, lo que hay es la propia ley de coparticipación federal estableció que las potestades tributarias de las provincias se limitaran en parte de ingreso en impuestos indirectos, en este caso, a gravar las actividades internas. Como tercer elemento también tenemos el consenso fiscal al que adhirieron las provincias, que en realidad ratifica la exención de las exportaciones de bienes y también extensivo a las exportaciones de servicios. Y por otro lado, digamos, y un esquema contrafáctico, lo que voy a plantear es que, digamos, de hecho, no siempre quien tributa el impuesto es quien lo termina absorbiendo, porque el impuesto indirecto, por definición, es posible trasladar. Entonces, aún en el hipotético caso, digamos, estoy planteando que no es posible gravar con ingresos brutos las exportaciones, pero que aunque así lo fuesen, tampoco uno tiene la garantía de que quien lo abone sean estas grandes empresas, sino que lo trasladen hacia atrás y que se lo terminen reteniendo al productor. Con lo cual también plantearlo en esos términos es no tener en cuenta cómo es el proceso de impacto del tributo y su posible traslación. Para pasar en limpio entonces, hoy las cerealeras no es que no pagan nada de ingresos brutos, sino que lo pagan, por ejemplo, cuando industrializan determinada parte de su producto haciéndolo aceite. ¿Cuánto pagan por eso? Un 2%. Y pagan también cuando hacen ventas minoristas de cereales. ¿Cuánto en este caso? No, ventas mayoristas o minoristas al mercado interno. Cuando le venden a alguien dentro del país, pagan un 0,25% sobre el total de las ventas. Y no podrían entonces pagar ingresos brutos porque se estarían violando en todo caso hasta acuerdos internacionales. En el caso de cualquier provincia que grave cualquier tipo de exportación, no en este caso solamente de grano, cualquier exportación de otro bien, estaría violentando convenios internacionales, estaría violentando la propia ley de coparticipación federal, estaría violentando el consenso fiscal. Estoy planteando una serie de elementos que van inclusive más allá de aquellas cuestiones que la propia provincia ha adherido, como la ley de coparticipación del 1988 y el propio consenso fiscal. Son cuestiones que pondrían inclusive a la provincia en conflictos que van más allá de una cuestión meramente tributaria doméstica. Sobre la base de esto último, si a la provincia la trasciende la posibilidad de gravar con ingresos brutos la exportación de las cerealeras, y teniendo en cuenta los volúmenes que facturan por año, ¿no sería pertinente en todo caso aumentar las alícuotas de aquello por lo que sí se le puede cobrar ingresos brutos? Bueno, a ver, ahí es una cuestión que es buena la pregunta, muy pertinente, porque un salto que se ha dado es que casualmente en los últimos periodos de gobierno es donde más se ha ampliado la presión tributaria sobre este sector. Antes pagaban una alícuota sobre una diferencia
de precio y compra y venta, es decir, que ha aumentado la presión tributaria sobre este sector, y por ahí en las declaraciones uno tendría que advertir que el periodo que comenzó desde el 83 hasta mitad de la década pasada no se caracterizó por ser un periodo de alta presión tributaria sobre esta actividad, sino que la presión tributaria se ha incrementado en los últimos periodos. Por supuesto que toda la posibilidad sobre el mercado interno existe, como también existe lo que comentábamos recién, la razonabilidad hasta dónde se lleva con una alícuota y la posibilidad de que estos sectores concentrados puedan hacer el efecto de traslación del impuesto. Bueno, esta es la situación, Sergio. Las cerealeras estaban antes grabadas con un porcentaje muy bajo, prácticamente exentas de todo tipo de pago de ingresos brutos. Se aumentó la alícuota en los últimos años, pero para cosas muy puntuales, por ejemplo, la industrialización de parte de sus granos para convertirlo en aceite, o para las ventas dentro del país, para las ventas internas. No se las puede grabar con ingresos brutos, según la explicación que acabamos de escuchar, porque se estarían de alguna manera violentando acuerdos internacionales, y no se podría incluso incrementar, dice Pablo Olivares, esa alícuota que hoy de alguna manera están pagando, porque en realidad ya está siendo muy alta la presión tributaria para ellos. Bueno, la argumentación desde la Secretaría de Finanzas de la provincia de Santa Fe de por qué es esta la situación impositiva por la que atraviesan hoy las cerealeras de la provincia de Santa Fe. Ivana, muchísimas gracias. Ivana Fuchs en vivo.